Así el pastor les envía saludos. Anoche estuvo hasta muy tarde. Bueno, como tenemos diferencia de 4 horas, ¿sí? Eran las 2 de la mañana y me llamó y me dijo, ¿estás despierta? Claro, allá son las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia. Ellos están ahí en una conferencia de oración. Él está recorriendo varias iglesias y realmente con lo que me mostró me di cuenta que por algo el Señor le llevó y él está haciendo una obra ya. Está también en compañía de los legendarios de Guatemala que van a venir en noviembre. Así que yo te digo, en noviembre, este octubre estamos así orando vigilia. Vamos a empezar noviembre y vamos a estar trabajando muchos de nosotros, ¿sí? Va a haber grupos de aquí para allá trabajando. Este noviembre vamos a estar así, ¿verdad? Bien exprimidos haciendo la obra del Señor, porque vamos a tener final de noviembre en el nombre de Jesús una gran victoria. Amén, una gran victoria. Van a venir personas de otros países y nosotros como iglesia vamos a acogerlos, ¿sí? Así que decirle al que está a tu lado, prepárate para lo que Dios tiene en el nombre de Jesús. Bueno, quiero orar y empezar esta palabra tan poderosa que el Señor quiere impartir sobre nuestras vidas y que es algo que Dios quiere trabajar y está trabajando con nosotros. Así que cerrá tus ojos y oramos. Padre, bendecimos este tiempo. Señor, declaramos que la palabra entra profundo, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, Padre, en tu nombre, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo y declaramos que todo argumento que se levanta en la mente de manera altiva es derribado ahora en el poderoso nombre de Jesús. Y la palabra, Señor, cumple su cometido en esta mañana y trae sanidad y trae liberación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo le puse viviendo por fe. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos está hablando muchísimo en el libro de Gálatas sobre la gracia, y la gracia nos lleva a vivir por fe. Estamos estudiando este libro de manera sistemática. El pastor vez pasada estuvo dando la otra parte, la parte anterior de Gálatas 2, y a mí me toca hoy Gálatas de 2, 11 al 21. ¿Sí? Recordemos que el libro de Gálatas es un libro ¿para qué? A ver si alguien sabe. Sí. ¿Quién dijo eso? Qué buen alumno. Muy bien, Iván. Para defender, ¿qué cosa? El verdadero evangelio. Fue hecho para defender el verdadero evangelio. Y quiero leerte Gálatas 2:11. 2:11 y dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. El 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. A mí me llamó mucho la atención y vamos a estar leyendo versículo por versículo, pero ¿saben qué? La actitud de Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era uno de los 12 apóstoles, el más fuerte, el más aguerrido, pareciera ser el que se enfrentaba a todo, el firme, el que fue llamado a confirmar a los hermanos, a consolidar a sus hermanos. Y Pedro
dice que fue resistido un día por Pablo. Pablo, que era menor que él en el tiempo de conocer al Señor, pero Pablo era tremendo, ¿verdad? Y se dio cuenta de que Pedro estaba siendo influenciado por personas. Dice que vinieron los de Jacobo, vinieron un grupo con Jacobo que eran de la ley. Y cuando Pedro le vio a ese grupo que era de la ley, ¿saben qué hizo Pedro? Quiso disimular también que él era de la ley, ¿sí? Entonces eso vio Pablo y a Pablo le enojó y dice que delante de todos le resistió a Pedro. Una cosa que me llama la atención aquí, antes de entrar a lo que realmente vamos a hablar. Cuando Pablo dice, le resistí, significa le confronté. Cuando Dios quiere confrontar algo en tu vida o confronta algo en tu vida, es porque algo, mi querido hermano y hermana, no está bien. En vez de enojarme, yo tendría que escuchar y decir, eso lo voy a revertir, eso lo voy a tener en cuenta, eso lo voy a recibir. ¿Cuál es el problema de mucha gente? Que cuando recibe la confrontación de Jesús, se aparta. En vez de recibir y meterse con Jesús, se aparta. ¿En qué cosas Dios te está confrontando hoy? ¿En qué cosas Dios está queriendo que vos puedas cambiar? ¿Cuáles son las influencias que estás recibiendo que te está apartando de la gracia de Dios? Y esto me llamó la atención porque saben que Pedro era uno de los 12 y quiere decir que la influencia de la sociedad del alrededor estaba haciendo que Pedro esté saliendo de lo que es la gracia. ¿Cuánto más nosotros, mis queridos hermanos? ¿Cuánto más nosotros es importante que nosotros sepamos con quién nos juntamos para permanecer en el lugar correcto, en la posición correcta en Cristo? Una de las cosas es saber quiénes son tu influencia. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cuál es la sociedad en la cual te estás rodeando? Vinieron los de Jacobo y Pedro, que vivía en la gracia, predicaba ya en la gracia, recibió él una visión un día y le dijo, Dios, Pedro, mata y come. No, nada impuro voy a comer jamás. Lo que yo purifiqué, no le llames impuro. Come, Pedro. Entendió Pedro y dijo, a los gentiles Dios le está llamando de que ellos son puros, de que el evangelio tiene que ir a ellos. Entiendo yo. Pero vinieron unos amigos, ¿verdad? Los de Jacob que vivían en la ley y Pedro quería hacerse también de la ley. Por eso que nosotros tenemos que cuidar que escuchamos. Tenemos que cuidar con quién andamos. Tenemos que cuidar con quién compartimos. Porque esa influencia nos puede apartar de la gracia verdadera del Señor. Nos puede apartar de la verdad. ¿De dónde viene el engaño? De la influencia que estoy recibiendo. ¿Cómo el engaño entró a mi vida? ¿Cómo el engaño empezó a influenciar mi corazón? Porque no apartaste tus pies del lugar donde Dios ya te estaba avisando que apartes tus pies. Cuidado. Cuidado. Si Pedro cayó, si los apóstoles en ese tiempo, imagínense nosotros en este tiempo, donde tenemos internet, donde hay un sistema que nos bombardea con información, la influencia que recibimos, señores, es fuerte. Necesitamos la vigilia.
Necesitamos los cursos, necesitamos el evangelio, necesitamos venir a la iglesia, necesitamos estar en comunión porque el tiempo se acerca. Cristo viene y ahora es el tiempo donde yo tengo que hacer lo que dice la palabra. Velad y orad, sed sobrios y velad, reconozcan el tiempo. Este es el momento. Y miren lo que dice en el versículo 13. 12, 13 y 14 voy a leer. Miren lo que dice. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Mira vos, Pedro. Él comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía, ¿qué cosa? Miedo. Decí conmigo, el miedo me aparta de la voluntad de Dios. No tengas miedo. Iglesia, quiero decirte, Dios va a formar primeramente de nosotros y tiene que formar en tu vida un espíritu de valentía. No seas cobarde, porque la palabra del Señor dice que de los cobardes no es el reino de los cielos. Los cobardes no van a entrar. No es lo ni por... La palabra dice cobarde. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos se necesita una iglesia que testifique, que hable, que conozca la palabra, que no tenga vergüenza de hablar de quién es y cuál es la verdad. Porque vamos a tener resistencia. El 13. Y en su simulación, Pedro simulando, participaba también los otros judíos. De tal manera que aún, ¿quién? Bernabé fue, ¿qué cosa? Arrastrado por la hipocresía de ellos. Decí conmigo, yo renuncio a la hipocresía. Ser una cosa delante de mi líder o el hermano de la iglesia y me voy allá y hago un verdadero desastre. Eso es ser hipócrita. Vivir en dos aguas y al Señor no le agrada de que vos estés en dos caminos. Decí conmigo, un solo camino. Jesucristo. Un solo camino y el camino es estrecho. ¿Sí? La puerta es estrecha. Ay. Así es el camino. No es el camino ancho del placer, de la carne. Dice que ese camino ancho y esa puerta ancha, ese camino no es de Dios. Pero hay un solo camino. Yo tengo que saber en qué lugar estoy pisando. ¿Y qué es lo que estoy predicando con mi conducta? 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, ¿viste cómo hacía Pablo? Delante de todo agarró y le dijo a Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro ya estaba viviendo la gracia. Pedro ya estaba conociendo la libertad de la gracia. ¿Por qué él tenía que volver? Decí conmigo, todo lo que es volver a algo que ya tiré es transgresión. Y la transgresión trae la ira de Dios, mis hermanos. Si yo recibí a Cristo y Cristo me hizo libre, ¿por qué voy a volver a ser esclavo de la ley? Así como decía la doctora, la ley tiene que llevarme a entender la voluntad de Dios. Y por la gracia, yo no es que cumplo la ley por esclavitud, sino por amor lo hago. La gracia es el amor que me lleva a cumplir los mandamientos y los preceptos.
Entonces yo tengo que, para no volverme atrás, tengo que vivir una vida de raíces profundas. Imagínense, Bernabé, el gran apóstol, Pedro, que ustedes dicen, ellos fueron arrastrados. ¿Cuánto más nosotros necesitamos profundidad hoy? Necesitamos ser radicales. Y ustedes saben qué significa la palabra radical. La palabra radical viene del griego que significa raíz. Y radical significa tener raíces fuertes. Porque si nuestras raíces no están fuertes, el agua, ¿verdad? Las oleadas nos va a arrastrar y nos va a llevar. El Señor nos llama a ser radicales. Miren lo que dice el 16 y el 17. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Cuántos creyeron en Jesucristo? A ver tu mano arriba. Fuiste liberado, fuiste sanado. Ya no necesitas la ley, no necesitas mandamientos de hombres. La gracia te salvó. Fuiste salvo por la fe, no por obras. Nuestra obra no salva. La fe salva. La gracia es suficiente. Decí conmigo, la gracia es suficiente. Dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. La gracia nos tiene que llevar a una verdadera santidad, no a un libertinaje. Porque si yo voy al libertinaje y vivo como el mundo quiere o como mi carne quiere, estoy obedeciendo a una ley. ¿Y cuál es la ley a la cual obedezco? A la ley del pecado. Decí conmigo, la gracia me hace libre de la ley del pecado. Entonces, Cristo realmente me hace libre a mí. El 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Decí conmigo, si destruí algo y después vuelvo a edificar, soy un transgresor. Y cuando yo leí esto, yo recuerdo, tuvimos nuestro curso de iniquidades y estuve explicando lo que es una iniquidad. Dice la palabra de Dios que Dios visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Estaba hablando lo que es una maldición. Y maldición es la distorsión del pecado en la generación. Estaba hablando lo que es pecado. Pecado significa errar al blanco. Estaba hablando lo que significa concupiscencia. Y concupiscencia significa malos deseos. Deseos torcidos dentro de mi corazón. Y expliqué lo que significa transgresión. ¿Y qué era? A ver, ¿qué era? Volver a edificar lo que yo ya dejé. Yo soy un transgresor cuando dejé algo porque conocí la verdad y después lo empiezo a hacer. Y la transgresión, ¿saben qué es? La transgresión es una puerta abierta para que el celo y la ira de Dios caiga. Decía Pablo, Pedro, dejaste la ley. Bernabé, dejaste la ley, entendiste la gracia.
Porque vienen un grupo ahí de gente, ahora te querés hacer como ellos. Si lo que un día dejaste, ahora lo volvés a edificar, te volvés transgresor. ¿Querés ser un transgresor? ¿Querés entrar en transgresión? Entonces lo que vos dejaste ya no podés volver a edificar. La pregunta es, y quiero que me respondas, ¿qué cosas dejaste atrás? Que entendiste que Dios te dijo, tenés que dejarla. Y en este tiempo empezaste a hacerlo de nuevo. Porque minimizaste el pecado. Porque dijiste, no es tanto así. Ay, la pastora es demasiado fanática, demasiado ya fuerte, demasiado ya predican, la palabra. No es con tanto así. Estamos en el mundo. Si vos destruiste algo y volvés a caer en eso, sos un transgresor. Si vos dejaste las bebidas y de a poco empezás otra vez a meterte en las bebidas, estás transgrediendo la ley de Dios para entrar en la ley del pecado. Si vos dejaste la falsedad y la corrupción y de a poco estás empezando a construir de nuevo, transgresor me hago. Si dejaste la fornicación, el adulterio, y empezás de nuevo con tu celular, coqueteando con el pecado, por transgresión vas a caer muy profundo. Porque con la transgresión no se juega, señores. Por eso es que parecía simple. La cosa acá era que Pedro se empezó a juntar nomás con ellos y quiso ser como ellos. Le dijo, sos un transgresor, porque con el pecado no se juega. Porque con los deseos carnales no se juegan. Tenés que ser radical y no andar en dos aguas. Y mira lo que dice el 19, 20 y 21. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y yo quiero que mires este versículo y vamos a leer juntos y quiero escuchar tu voz. Porque este es el versículo más fuerte de la Biblia. Es el versículo que nos habla de la gracia y del poder de Dios. Así que bien fuerte vamos a leer todos juntos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Date un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya. Dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no tengo que vivir yo. Decí conmigo, yo tengo que morir. Y Cristo tiene que vivir en mí. Y lo que ahora vivo es para vivir en la fe. ¿Por qué? Porque estaba hablando de la viuda que empezaba a insistir en oración y estaba diciendo, así tiene que ser la iglesia, como esta viuda que empieza a orar, porque si no oran es porque no tienen fe. Y la iglesia en los últimos tiempos tiene que aprender a vivir por fe. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Siguiente. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Otra vez el 20. ¿Saben qué? Yo necesito entender que su gracia, la gracia de Dios me lleva a morir a mi yo. Y la gente no entiende la gracia. La gente entiende la gracia, estoy por gracia, estoy libre, puedo pecar. Y el engaño más grande que ha entrado en la iglesia, ¿saben cuál es?
es que la iglesia puede vivir en pecado e igualmente ser salvo. Si uno vive como quieres, porque la gracia no está en vos. El poder de decisión vos tenés hasta el final de tus días. Y ¿sabés qué? Vos podés apartarte de la gracia. Por eso la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿De qué grupo estás? ¿Cuál es el grupo en el cual estás? De aquellos que creen en la gracia y reciben la gracia. Porque te voy a decir qué es la religión. La religión es obedezco para que Dios me acepte. Otra vez te voy a decir, la religión es obedezco para que Dios me acepte. Y te voy a decir qué es la gracia. Escúchame bien. La gracia es, soy aceptado, soy amado, por eso obedezco. ¿Se dan cuenta la diferencia? La religión es, obedezco para ser aceptado. La gracia es, ¿qué es? Soy aceptado, soy amado, por eso obedezco a Dios. Y es una gran diferencia. Y el Señor nos está llamando a vivir en esa gracia. Porque si soy aceptado, entonces yo obedezco. Si soy comprado, entonces yo me rindo. Y si soy de Cristo, entonces lo terrenal tiene que morir en mi corazón. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo hoy, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó y murió a sí mismo por mí. Decí conmigo, yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mi vida es para Dios. Muy al contrario lo que dice ahora la gente. Viví tu vida. Eso no predica el mundo. Viví tus sueños. ¿Cuáles son tus sueños? Realizarlos. Claro, Dios va a realizar sus sueños en vos, no tus sueños. Porque el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. No, pero esto yo quiero, yo. ¿Y sí? ¿Y qué? ¿Y Dios quiere para vos? Yo es esto lo que quiero. ¿Y qué quiere Dios? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no es mi sueño, ya no es mi gusto, es el sueño de Dios en mí, es el gusto de Dios en mí, es la meta de Dios en mí, es la ley de Dios en mí. La gracia, la gracia, la gracia. Hay un engaño que en el mundo está entrando. Cumplí tus sueños, viví tu vida. Tu vida es importante. ¿Sabes qué te dice el Señor? Si querés perseverar, tu vida no tiene que ser importante, sino la vida de Dios en vos. Hay poco tiempo. Hay poco tiempo. Y si Dios está en mí, tengo que predicar de Él. Tengo que vivir para Él. Tengo que reflejarle a Él. Ya no soy yo. Ya no existo. Me entregué a Cristo. Estoy crucificado juntamente con Él. No es lo que yo quiero, es lo que Él quiere para mí. ¿Cómo yo puedo cumplir esto? Ya no vivo yo. Te voy a decir algo. Haciendo morir lo terrenal en tu corazón. Y miren lo que dice Colosenses 3, 5 al 7. Colosenses 3, 5 al 7 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación. Después,
impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Decí conmigo, anduve en otro tiempo, pero ahora ya no. Decirle al diablo que viene a acusarte, sí, anduve, era fornicario, era adúltero tal vez, era transgresor de todas las cosas, pecador. Fui, ¿y qué? Fui. Terminó. En Cristo ahora soy nueva criatura. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Los errores y horrores que cometiste fue fuera de Cristo. El Señor te da una nueva vida. Sos una nueva criatura. Él quiere enderezar lo que estaba torcido sobre tu vida. Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Pero acá dice, vos anduviste en otro tiempo. Pero mira lo que dice en el 5. Haced pues morir. Decí conmigo, hacer morir. ¿Cómo yo hago morir algo? ¿Cómo yo hago morir lo terrenal? Pastora, demasiado me gusta. Me gusta demasiado lo terrenal. ¿Y cómo vos podés hacer morir lo terrenal? Decirle al que está a tu lado, hacerle morir de hambre. No lo alimentes. No alimentes lo terrenal. Porque o si no, va a fortalecerse y ni si viene la pastora a orarte 1000 veces, la hermana ya más poderosa viene a orarte 1000 veces, ni si ayunás y vos te vas a alimentar otra vez, no va a morir. Necesitas hacer morir, matarle de hambre, cortar las conexiones que te están alimentando, cortar la gente que está alimentando eso terrenal en tu vida, cortar el círculo, cortar las amistades, cortar con aquello que te lleva a pasiones desordenadas, malos deseos. Empezá a darle al Señor y cortar con la avaricia. Qué feo que es la avaricia. Qué feo que es ser una persona avariciosa. Y cuando vos empezás a darle al Señor, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que es mío es de Dios, y mi dinero es para la obra de Dios, y empieza un flujo de Dios a soltarse sobre tu vida, no para que vos seas próspero y todo, no, para que vos empieces a temer a Dios, para que tu corazón sea recto, para que empieces a crecer en el Señor y la sabiduría de Dios pueda ser soltada sobre tu vida. No alimentes la avaricia. Avaro. Una persona que no entiende cuándo tiene que soltar y cuándo tiene que dar, porque eso es idolatría. No suelta porque es idólatra, porque piensa que eso que tienes para siempre. Yo quiero decirte, lo nuestro va a terminar. Un día todas esas cosas, cantidad que guardás, va a morirte y después igual lo malo se va a tirar a la basura. A nadie no le sirve. Gente que guarda cosas. 1 año nunca usó, 2 años no usó, 3 años. ¿Vos pensás que en el 4.º año vas a usar más? Ni no te acordás lo que hay ahí.
y empezá a generar inmundicia dentro de tu corazón, dentro de tu hogar, dentro de tu casa. Decirle al que está a tu lado, tira toda la inmundicia. Tira la inmundicia, y el martes nos encontramos para orar por tu casa. Pero antes, tira toda esa inmundicia que está ahí. Ni usar, ni te acordar para qué es. Agarrar y tirar la basura, o dale a alguien que use. Pero no estés con eso en tu hogar. Aleluya. Hace morir lo terrenal en tu vida. Porque el sistema me lleva a ser un transgresor. Quiero decirte que viene un tiempo muy fuerte, mis queridos hermanos. Israel ha firmado hace poco un pacto de paz que nunca se ha firmado en la vida. ¿Qué les parece? Ahí el presidente de los Estados Unidos con otros presidentes. Nunca se ha firmado. Pero ¿saben qué? Ahora empezó a pasar. Proclamaron paz y seguridad. Eso se extiende al mundo entero. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo que va a pasar? El anticristo ya va a estar aquí, operando. Ya está luego aquí, operando, porque es un sistema. Y nosotros necesitamos entender eso. Y si yo no hago morir lo terrenal, ese sistema me va a comer a mí. 3 puntitos solamente para citar, no voy a hablar. Si puede pasar la alabanza. Para citar de cómo yo voy a vencer al sistema. Apocalipsis 12:11. Aquí nos está hablando del futuro, de lo que va a pasar y cómo la gente del futuro, vos y yo, vamos a vencer al sistema. Miren lo que dice. Y ellos han vencido por medio de... Más fuerte. Después. Y después. ¿Cómo vamos a vencer? La palabra del testimonio. Decí conmigo, mi testimonio, mi predicación. Voy a vencer. ¿Cómo voy a vencer? La sangre de Jesús. Decí conmigo, la sangre me da libertad, sanidad. Decí conmigo, mi vida ya no es mía. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Los primeros cristianos eran torturados, mis hermanos. Ellos menospreciaron su vida para no rechazar a Jesús. Viene un tiempo de persecución sobre la iglesia. Viene un tiempo donde nos van a poner aquí y aquí, nos van a decir rechazar a Jesús. Y vos tenés que menospreciar tu vida. Si para vos tu vida es lo más importante. No, mi trabajo, mi estudio, no me voy a la iglesia, no hago lo que tengo que hacer porque yo pues tengo que crecer y tengo que desarrollarme y hago lo que yo quiero y mi vida es importante. No estás cumpliendo con el arma que Dios te da. Tu vida tiene que morir en Cristo Jesús. Tu vida tiene que estar escondida en Cristo Jesús y hasta la muerte menospreciar. ¿Por qué? Porque Cristo va a vivir en vos eternamente. En este tiempo la gente ama su vida. La palabra del Señor dice, el que ama su vida, otra vez, el que ama su vida, pero el que menosprecia su vida por causa de mí, la ganará. ¿Puedes levantarte? Aleluya. Aleluya, santo. ¿Saben? Es tan fuerte esta palabra de Gálatas. Pareciera ser yo me deleito leyendo. Y me imaginé a Pedro y a otros apóstoles Bernabé, cómo enseguida cambiaron cuando cierto tipo de gente vinieron a ellos.
no fueron radicales, no se mantuvieron firmes. Me fue simpático y dije, qué fuerte. Los apóstoles que murieron por Cristo tuvieron esa tentación. ¿Cuánto más, Señor, la iglesia? Ten misericordia de la iglesia. Ten misericordia, porque el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia, mis hermanos, que va a ser procesada. Una iglesia que tiene que llegar a su forma de perseverar en lo que Cristo nos llamó a perseverar. Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los hombres, en la comunión unos con otros. Después, en el partimiento del pan y en las oraciones. Decirle al que está a tu lado, Dios nos llama a perseverar. Cerra tus ojos. Padre, te doy tantas gracias por esta palabra, porque nos alimenta, Señor, hasta el fondo de nuestra alma.